hemos recibido. Y la palabra de Dios le hemos puesto para respaldar lo que dijo Jesús en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, que nos dice: Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el líder es la persona que ya poniendo en la mano el arado no puede regresar. Es la persona que tiene un pueblo o tiene un remanente que está siempre viendo a ellos, digamos, las virtudes y también las fallas. Pero el líder siempre va a buscar la excelencia. ¿Y cómo podemos buscar la excelencia? La excelencia la buscamos en la palabra de Dios. Y un referente de líder que podemos llevar en este ejemplo puede ser nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue un líder que se negó a sí mismo para hacer el bien. Él fue un líder que vino a buscar lo que se había perdido. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y por eso Él fue a buscar a lo vil y menospreciado. Y por eso cada uno de los que estamos aquí, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos vio muy adentro de nuestro corazón un arrepentimiento, y por eso es que nos ha permitido por su gracia, por su gloria y por su poder perdonarnos. También dice, de acuerdo a la Biblia, un líder es alguien que sirve a los demás, que no ejerce autoridad. ¿Es correcto? El líder es alguien que enseña, no ejerce autoridad. Porque si fuera alguien que ejerce autoridad, fuera un caudillo. Y el caudillo no es bien visto. El caudillo siempre va a ser con beneficio propio. Pero el líder siempre va a ver lo mejor para su equipo. Siempre va a guiar, siempre va a llevar a una dirección deseada. Y para llegar a un término deseado. También tengo aquí que dice que la Biblia describe el liderazgo de Jesús como un liderazgo que cada uno de nosotros que estamos en este caminar debemos de aprovechar y debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, se bajó de su vestidura para vivir como hombre y morir por cada uno de nosotros y poder darnos esa salvación. Ese Dios grande, el mismo Dios de todos los tiempos. Y también tengo aquí que dice algunos principios de liderazgo cristiano. Y lo podemos encontrar en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, que nos dan los requisitos de los obispos y de los ancianos. Y también podemos leer lo que nos dice Pablo en la carta de Tito. También que nos da los requisitos para los obispos. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Que cada quien que está al frente de una congregación es un líder. Cada quien que pone la mano en el arado está previsto de ir hacia adelante y no mirar hacia atrás. Y ahí están los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros de la palabra, los apóstoles. Cada uno de estos hombres que no hicieron campaña política, que no pagaron para estar en un puesto, sino que fueron cogidos por el grande, por el poderoso, el mismo Dios de todos los tiempos, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y también podemos irnos al libro se me perdió. Perdón, un ratito. Al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Alguien que lo encuentre, por favor. Sí. Léalo, mi amado.
Amén. 1 Pedro 4:10. Cada uno el don que ha recibido, ministrelo a otro con buenos administradores y con lo multiforme de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido dones y tenemos que administrar esos dones para poder guiar a los que están a nuestra cobertura o los que están siguiéndonos. Porque siempre, digamos, en una congregación, siempre va a haber un líder. Por ejemplo, el líder de esta iglesia, Camino a la Eternidad con Jesús, es nuestro Padre Espiritual, Jesús Vicente, y nuestra Madre Espiritual, Marisa Claudia de Rodríguez. Ellos son los líderes de esta iglesia. Y nosotros siempre estamos atentos a la palabra que Dios le pone en su labio. Y queriendo nosotros también imitar sus caminares, imitar lo bueno. Y como hombres y como mujeres también sabemos que tienen fallas y errores. Pero no vemos las fallas. Tenemos que ver lo bueno de cada una de las personas. Y cada esa persona, ¿para qué? Para poder crecer en el espíritu, poder crecer en los ministerios. El mismo Dios de todos los tiempos, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios te está diciendo que tú eres un líder, tú eres un referente, tú tienes que guiar. Inclusive nosotros, los padres de familia, somos líderes en la iglesia. El hombre es jefe de hogar, la mujer es la ayuda idónea y ellos también son líderes en la casa. Y los hijos se van a sostener a ellos. Esos líderes que cada uno a veces nosotros decimos, pero ¿quién puede? No puedo ser líder. Pero Dios nos ha dado una tarea a cada uno de nosotros, de guiar a nuestro pueblo. Y el pueblo cuando le dijo Jehová a Josué, levántate y pasa tú y este pueblo, este Jordán. Cuando le dijo que pase este pueblo, quería decir, en estos tiempos quiere decir a nuestra familia. Porque ese pueblo es el que tenemos que sacar, ese pueblo tenemos que llevarlo a la salvación. Y como líderes, nosotros y ustedes tenemos que dar cuenta de cada talento que Dios ha puesto en nuestra mano. El mismo Dios de todos los tiempos. Y hasta aquí es mi intervención porque solamente 10 minutos nomás me dieron. A continuación mi hermana. Gloria a Dios y a su nombre. ¿Quién vive? Alábele que Cristo vive, no se canse de alabar. Amén. Continuamos con el tema del líder. Para ser un líder existen requisitos. Vamos a leer el libro 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2 y 4. Cuando usted tenga, póngase sobre sus pies. ¿Encontraron? Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 4. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pretencioso, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Amén. Tome su asiento. Amén. Podemos ver que la Biblia nos habla de requisitos para ser obispos. Un obispo es un líder. Entonces, el Señor nos enseña pautas específicas o características que una persona debe de tener para poder ejercer un liderazgo. Y vamos a ver dentro de estos requisitos, vamos a apuntar
tenemos varios requisitos estructurados de la siguiente forma. Requisitos de habilidad. Un líder debe de tener requisitos de habilidades como es la comunicación efectiva, ¿verdad? El liderazgo, el segundo, y el tercero, el trabajo en equipo. Un líder debe ser capaz de comunicarse de manera clara y concisa y efectiva con los demás. Un líder que no se comunica no puede ser líder, porque entonces ¿hacia dónde estaría caminando las personas que vienen detrás de él? ¿Verdad? Recordemos que cuando una tropa va a la guerra, deben de tener un líder, ¿verdad, hermanos? Y esa persona le tiene que a ellos mostrarle, indicarles a dónde se van a dirigir, cómo es el campo de batalla, quiénes van adelante, quiénes van en el medio, quiénes van atrás, quiénes van por tierra, quiénes van por aire, etc. Entonces, tal cual como a esas personas que van a la guerra, asimismo debemos ser las personas que van a ejercer un liderazgo dentro de una congregación. La comunicación debe ser precisa, la comunicación debe ser efectiva, la comunicación debe ser concisa y muy clara de qué es, cuál es la visión y hacia dónde va a caminar el grupo de personas que están al mando. Amén. El liderazgo. El liderazgo es otro punto que también debe de tener una persona que va a ejercer. Para poder liderar, un líder debe ser capaz de inspirar a los demás, capaz de inspirar, de motivar y de guiar a los demás. Porque en un grupo, en un equipo, todas las personas son distintas. Muchos tienen un carácter fuerte, otros tienen un carácter más suave, más dócil, otros tienen un carácter un poquito más delicado. Entonces, esa persona, ese líder, debe de ser capaz de motivar a aquel que en ese momento se encuentra triste o de calmar a aquel que en ese momento se encuentra molesto, que se encuentra iracundo. Entonces, el liderazgo es una habilidad que debe ser desarrollada en cada persona que va a ejercer el liderazgo como tal. Y el tercero, el trabajo en equipo. El líder debe ser capaz de trabajar de manera efectiva con los demás, incluyendo la capacidad de delegar tareas y responsabilidades. Pero óigase bien, el trabajo en equipo. En equipo. No significa que yo como líder tengo una actividad que tengo que hacer y yo no solamente me voy a sentar a dar órdenes. No, no, no. El líder es el que se involucra, es el que trabaja con los demás. Que si vamos a preparar algo, entonces yo tengo que estar ahí ayudándoles a preparar. Que si vamos a realizar una tarea de una construcción de algo, yo tengo que estar ahí ayudando, aunque sea pasar agua, ¿verdad? Aunque sea a eso. Yo le pido a 4 varones que se acerquen acá con una silla, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. 4 varones, 4 hombres, con una silla, no, solo una silla. Por favor. No, no, solo una silla. Ya está acá la silla, ya está acá la silla. Solo venga usted. Hermano Dolores, ¿me ayuda? Siéntese. No, la hermana Dolores. Siéntese. Ok. Los 4, párense uno en cada punta, o sea, en cada pata de la silla. Y levántenla. Levanten a la hermana. Levántenla. Con la silla, levántenla. Háganla sentir segura porque ella se va a asustar. Este es un equipo, ¿verdad? Este es un equipo. Hermano Diego, trate de balancearse. Eso ya. Es que la hermana se siente insegura, después ella cree que se va a caer. Hágala sentir segura. Este es un equipo, pero supongamos que a este equipo le hace falta a esta persona. Salga. No, usted cójala bien.
Sigue siendo un equipo, ¿verdad? Pero supongamos que a él lo hicieron líder, ¿verdad? Ellos no tenían líder, pero a él lo han hecho líder, ¿cierto? ¿El líder qué hace? Pues no se ponga ahí, párese acá. Un buen líder es el que ve a su equipo en aprietos. Un buen líder es el que ve a su equipo en aprietos. ¿Ustedes creen que él está siendo un buen líder? Porque el hermano ahí está que, ¿verdad? Ya. Entonces, lo que decíamos, el trabajo en equipo, un líder es el que se involucra. Pase. Su carga se alivia, ¿verdad? Y usted se siente un poquito más segura. Bájenla. Por favor, gracias. Entonces, hermanos, cuando un equipo tiene un líder, el líder se involucra. El líder no es el que se para a mirar que el hermano está con una sobrecarga y solamente lo mira, sino que él es el que mete el hombro. Él es el que está ahí. Él es el que ayuda a aliviar la carga de los demás. Eso es ser un buen líder, ¿sí? Y es un requisito indispensable que cada ser humano que aspira a tener un liderazgo debería o debe desarrollar. Y ese desarrollo es día con día. Amén. Continuamos. También hay requisitos de actitud. Tenemos 3. Al igual que los requisitos de habilidad, tenemos de actitud. El primero, la humildad. La humildad. Algo muy importante que a veces llegamos a Cristo y no lo tenemos, o a veces llegamos a Cristo y lo tenemos y a mitad del camino lo perdemos. La humildad. Segundo, la pasión y el compromiso. Y tercero, la responsabilidad. La responsabilidad. 3 cosas que son demasiado importantes para que una persona pueda llamarse líder. Y también tenemos 3 requisitos personales, que son, primero, la integridad, segundo, la empatía y tercero, la resiliencia. El líder debe ser íntegro, honesto en todos sus actos, en todas sus decisiones, en todos sus movimientos. Un líder siempre debe de ser transparente, recto, honesto, sincero, con Dios y también con los hombres. Empático. Un líder debe de sentir compasión hacia los demás, debe de sentir la necesidad que su equipo, que los miembros de su equipo están atravesando. ¿Sí? Y resiliente. Un líder debe de tener la capacidad de soportar el estrés y la presión. La vida de un líder no es fácil, o si no, pregúntenle a nuestros pastores, que a ellos les corresponde orar por todo este remanente. Y cada uno de nosotros es un mundo distinto. Cada uno de nosotros tiene un carácter distinto. Unos son dulces, amorosos, otros son un poquito iracundos y etcétera. ¿Verdad? Entonces, ellos tienen la capacidad de soportar el estrés, deben de tener la capacidad de soportar la presión. Amén. Y sobre todo la capacidad de poderse levantar ante un fracaso o ante un obstáculo. ¿Sí? Porque un líder no es el que, ok, listo, llegaron y te dividieron el grupo y ahí te quedaste llorando. No, tiene que levantarse, continuar y volver a pararse, volver a levantarse. Entonces, la resiliencia es un requisito personal. Y también tenemos requisitos espirituales. El primero es conocer a Dios. El segundo es el temor de Dios. Y el tercero, la oración y el ayuno. Amén. Un líder que tiene una intimidad con Dios, conoce a Dios, conoce el propósito de Dios y se deja guiar por Dios.
Un líder que conoce a Dios, que se entrega a Dios, que está en una intimidad continua, no va a fallar, ¿verdad? Todo lo que esa persona quiera hacer, Dios lo va a prosperar, porque conoce lo que Dios quiere y no se va a ir en contra de lo que Dios quiere en su vida, porque lo conoce. Amén. Uno de los líderes nobles y que era muy dependiente de Dios en la Biblia era Moisés. Cuando la hermana, el Señor, hubo una ocasión que le dijo que se mueva hacia un lugar, él, hablando con Dios, le dijo, si tú no vas conmigo, yo no me he de mover, yo no iré a ningún lado. Él conocía a Dios, él sabía quién era Dios y él dependía de Dios. Él quería tener a Dios porque él sabía que si Dios no iba a estar ahí, si Dios no se iba a mover con él, si Dios no iba a ir al lugar en donde él iba a ir, él no iba a estar bien. Él no iba a estar bien. Entonces llegó a tal punto de decirle que si él no va con él, que si Dios no iba con él, entonces él no se movería. Y un líder debe ser muy dependiente de Dios. Un líder siempre debe de tener la necesidad de que Dios esté con él. Amén. Muy bien. Asimismo, como tenemos requisitos para ejercer un liderazgo, nosotros debemos de saber cómo es el corazón de un líder. Hablamos de actitudes, de habilidades, de características específicas acerca de la persona como tal, de lo que mis ojos pueden ver, ¿sí? Pero, ¿qué hay o cómo debe de ser el corazón de este hombre o de esta mujer que se va a levantar como un líder? El corazón de un líder debe ser un corazón que siempre debe de estar agradecido, mis hermanos. Un corazón agradecido. Agradecido de lo que Dios lo libró estando afuera y de lo que aún nos libra estando nosotros aquí. ¿Verdad? ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha salvado de la muerte? ¿A cuántos de nosotros o a algunos, no lo sé, Dios los habrá salvado de una cárcel? A las mujeres Dios nos habrá salvado que quizás de estar paradas en una esquina vendiendo nuestro cuerpo, tal vez traficando. Ese agradecimiento de lo que Dios hace por nosotros, de lo que hace aún por nuestra familia, es la que debe de motivarnos o la que debe de estar impregnada dentro de nosotros para nosotros poder servir a Dios. El corazón de un líder debe ser un corazón agradecido al 100% y aún más. Debe ser un corazón servidor, un corazón que sirve, un corazón que se enfoca en servir a los demás en lugar de buscar el poder o el reconocimiento propio. Porque mi hermano, un líder que se hace algo y luego lo vocifera, entonces no es un líder, no está trabajando con amor o sin interés, sino porque quiere algo. Hay un versículo en la Biblia que dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Amén. Porque lo que yo hago en el secreto para el Señor es el que se encarga de sacarlo al público, de exaltarte. Él es el que lo hace. No tenemos la necesidad de levantarnos y decir yo, no. Entonces, el corazón de un líder es servidor, pero se enfoca en servir a los demás sin esperar ninguna retribución. Amén. Es un corazón paciente, es un corazón paciente, es un corazón sabio, ¿sí? Un corazón amoroso y noble, y lo que les decía algo de Moisés, un corazón que depende mucho, mucho de Dios. Así es el corazón de un líder. Ahora la pregunta es, ¿tenemos esos requisitos? ¿Nuestro corazón es como el que estamos mencionando? Si lo es, gloria a Dios. Y si no lo es, entonces pongámonos a cuentas con el Señor para que el Señor desarrolle esas habilidades, desarrolle eso que nos falta para poder ser un buen líder. Amén. Gloria a Dios. Hermana Andrea. Gloria a Dios.
Bueno, en esta noche vamos a hablar de dos temas, que es el líder y el discípulo. Amén. Pues estamos compartiéndonos el tema del líder entre los tres. Amén. Y luego vamos a continuar con lo que es un discípulo. Amén. ¿Están anotando? ¿Quieren graduarse? La semana pasada se habló de mayordomía. Hoy será de lo que es líder y discípulo. La próxima semana de lo que es el siervo. Y ahí sí a graduarse. Amén. Bueno, a mí me tocó lo que es ejemplos de líderes inspiradores. A lo largo del Antiguo Testamento voy simplemente a mencionarlos. Por ejemplo, tenemos a uno de los patriarcas. ¿Cuál sería? Moisés. Moisés ejerció autoridad política, profética y administrativa. Podemos encontrar en el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números todo acerca de la vida de Moisés. Sabemos que de Moisés se habla mucho porque él realmente fue una persona que al ser vista de parte del Padre, Jehová de los ejércitos, lo llama a sacar a un pueblo adelante como un líder. Amén. Esa es la vida de Moisés. Otro ejemplo entre una persona que tomaba liderazgo, que fue tomada para llevar adelante un pueblo y para ser ejemplo, es Daniel, jefe principal de los sabios. La semana pasada hablábamos que un mayordomo tiene que tener mucho conocimiento. Daniel era uno de aquellos que tenía conocimiento. Es más, Daniel es tomado como líder en el momento exacto en el que él es secuestrado y separado por tener conocimiento. Porque era un pueblo que raptó a muchos de Israel y separó a los que tuvieran conocimiento para poder capacitarlos más, ¿sí? Entonces Daniel no era un neófito, era alguien que por conocer inclusive muchas cosas en lo que es la profesión, en lo que es los idiomas, fue puesto en el lugar, porque de lo contrario hubiera sido llevado a la cantera de repente. En ese tiempo no sé cómo se llamaba, donde labraban las piedras, ¿verdad? Lo que lo salvó de ser tratado un poquito mejor era su conocimiento. ¿Sí? Bien, seguimos. Oseas enseñó a un pueblo sobre la fidelidad de Dios al casarse con Gomer. ¿Se han escuchado esa historia de quién era Gomer? Era una prostituta que Dios lo toma a Oseas y le dice, yo quiero que tú vayas y tomes por esposa a esta prostituta. Y va y ella y vuelve, como quien dice, a nuevamente irse de la casa y Dios le dice nuevamente, anda y tómala de nuevo, perdónala, recíbela. Dios lo toma a él. Imagínense las formas distintas en que Dios va tomando a cada ser humano y en distintas formas mostrarse, porque en el momento que toma Oseas es para que hoy en día usted y yo podamos entender que Dios es fiel, aunque nosotros somos infieles. Amén. Le plació tomar a Oseas para darnos esa enseñanza. Amén. ¿Quién más? Josué. Él estuvo después de Moisés. Amén. Que cuando él lideró al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida y fue él el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, porque acuérdense que a Moisés no se le permitió entrar, sino solo verlo de lejos. Y el pueblo dijo, si tú vas a ser igual que Moisés, si vas a obedecer a Dios, si vas a hacer, entonces nosotros te vamos a seguir. Entonces Josué demostró que realmente él era digno de ser seguido, ¿verdad? De estar sobre la autoridad que le estaban poniendo. Alguien que también destacó mucho era alguien que estaba a la par con Josué, que era Caleb. Caleb era uno de los que al ser enviado a observar la tierra prometida, regresó diciendo que, uy, esos gigantes están horribles, nos van a destruir, nos van a comer. No, él fue el que dijo, no, nosotros podemos, Jehová va con nosotros y si él con nosotros, amén. Entonces dice la palabra que Jehová escuchó aquello y se agradó de Caleb. Y por tanto, cuando él tenía más o menos 45 años, le dio promesa de una heredad. ¿Y quién se acuerda que recién él como a los 80, algo así, él reclamó su heredad? Pero él pedía que Dios le diera fuerza. Es como que le rejuveneciera para poder disfrutar de esa heredad. ¿Sí o no? Porque ¿de qué se sirve recibir de repente una casa, un carro, un trabajo, una tierra y no tienes fuerza para trabajar la tierra? Ya no tienes visión para manejar el carro, ¿verdad? Entonces él trabajó, ejerció su liderazgo, guerrió y luego pidió, ahora sí, Señor, quiero disfrutar lo que me prometiste. ¿Amén? Entonces Caleb se esforzó y a cada uno de estos hombres de Dios que lo vemos como Dios los utilizó para ser llevados como líderes.
La semana pasada, nuevamente repito, hablamos del mayordomo. Un mayordomo es aquel que administra una casa, que significa que hay un señor por encima del mayordomo, ¿verdad? ¿Quién es el señor que está por encima del mayordomo cuando hablamos en lo espiritual? Dios, Jehová de los ejércitos. En esta congregación, ¿quién sería el mayordomo? Los pastores, muy bien. Y sí, los líderes que el pastor dice que no hacemos las cosas bien. Amén o no amén. Pero las hacemos ahí jalando y empujando. Sí, después del mayordomo de la casa, que es nuestros pastores, venimos los líderes. Amén. Y sí, los líderes necesitamos autoridad. Debemos tener autoridad de parte del Señor, porque de lo contrario, nadie nos haría caso. Nadie escuchará cuando se le pide tenga la bondad, siéntese, no sea malito, pase adelante, ahí, adelante. No, yo me voy atrás. Amén. Se debe respetar a la persona que está liderando, número uno, porque si Dios se tomó el tiempo de hablar con los pastores para que nos ponga delante de un pueblo a ayudar a llevar la administración de un pueblo, algo Dios vio. Amén o no amén. De repente algo Dios vio y le puso el sentir a los pastores, al mayordomo de la casa, de que me pones ahí a la hermana Irma, me pones acá a la hermana Cindy, en esta área y que los demás se sujeten. Amén. Ahora, vamos, sí hermana, ese es el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo pues. Uno de los más nombrados del Nuevo Testamento. Pablo. Mi Jesús, claro que fuera al inicio, pero lo voy a poner al final como por cerecita del pastel. Nuestro hermano Pablo. Bueno, Daniel también, no se olviden. Daniel. Pablo en 1 Corintios capítulo 11, yo lo voy a leer, versículo del 1 al 6, dice así: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Amén. Pablo tuvo la cara de decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y si hoy en día alguno de entre nosotros lo dice, uy, esa hermana orgullosa, esa hermana altiva, ¿sí o no? Y cómo nos encanta que lo diga Pablo. Pablo también era ser humano. Y él fue capaz de decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Lo bueno que están viendo que yo hago, háganlo. Los sacrificios que yo también he aprendido a hacer en el Señor, háganlo. Porque Pablo veía el resultado de la conducta de él y decía, esto es muy bueno, esto logré algo bueno, lo enseñaba al pueblo, esto háganlo. Amén o no amén. Seguimos al de la cerecita del pastel. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo? Amén. Un líder de excelencia. Es que estoy. En el libro de Juan, yo mismo lo busco, no se preocupen. Juan, es que por el tiempo. Juan capítulo 13, versículo del 13 al 15. Dice así nuestro Señor Jesucristo. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo de excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Amén o no amén. Ojalá nos permita también ahí sacar a unos cuantos latigazos de alrededor de la iglesia. Amén, pero no lo hacemos, ¿sí o no? Somos más tranquilos. Porque eso hizo nuestro Señor cuando vio que algunos andaban haciendo, amén, cosas impropias en la congregación. Amén. Pero si algún líder aquí los corrige, se ofenden. Me fui. Amén. Y ponen la canción y se marchó. ¿Verdad? Aborrecen a aquel que lo corrige. Aborrecen a aquel que te habla por tu bien. Es como que anda ya, usted no es mi madre para que me esté corrigiendo. ¿Acaso no sabes que Dios te llama a la congregación porque justamente necesitas corrección usted y yo? Amén.
Entonces, ¿por qué nos aborrecen? ¿Por qué nos tratan mal? ¿Amén o no amén? Uno aquí lo que está es poniendo la cara y el pecho para la bala solamente por amor a Cristo, para servirle a Él y para que usted también logre cada día ser mejor. Amén. Para que el Señor también en revelación le diga, me la llamas a Nuri. A Nuri la quiero acá. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Su nombre, mi amor? Sí. Virginia, pastor. Señor, ponla ahí. Algo tiene Virginia para dar al Señor. Como decía, un equipo se basa en varias cosas. Amén. El otro día decíamos con la pastora, yo voy a orar para que mi iglesia cuando tenga llegue la que le guste cocinar, la que le guste limpiar, el que le guste tocar el piano. Amén. El que le guste estar en la puerta. Amén. Eso es un equipo. Porque si todos tocan solo el piano, todos sentados esperando que el de allá se desocupe. Amén. Pero es un equipo. Como cuando aquí se construyó. Unos taladrando, otros recogiendo la basura, otros cocinando para que ellos pobrecitos coman. ¿Sí? Hasta yo por ahí decorando. ¿Verdad? Yendo a comprar cosas para lo que haga falta. ¿Quién más? La hermana Carla fue la que se preocupó de llenarle la barriguita a su esposo. ¿Dónde está? ¿Sí o no? Dígame. No, dice, no, ella no fue. Dice. Todos somos un equipo y cada uno cumple una función. No todos era necesario que estuvieran taladrando, porque si no, ahí se quedaban con la barriga hice ahí vacía, sin comer, sin tomar agua. Amén. Usted tiene un don, usted tiene un talento, usted lo pone al servicio del Señor. Amén o no amén. De eso se trata cuando un líder organiza a cada uno de su equipo, porque un buen líder sabe qué tiene para dar cada uno de los que están bajo autoridad. Amén. Amén. Entonces, ellos son nuestros ejemplos a seguir. Ahora, vamos a hablar de 3 tipos de liderazgo. Y no estoy hablando de 3 tipos de líderes, sino que un líder puede y debe tener estas 3 formas de liderar. ¿Sí? Como decía la hermana Cindy, no todos los que están bajo autoridad son iguales. Hay unos que captan rápido, hay otros que son más lentos. ¿Sí? Pero cada uno va a llegar hasta donde Dios los quiere llevar, ¿verdad? Entonces, hay el liderazgo que se ejerce a través del autocriterio o autoritario. ¿Sí? ¿De qué se trata? Las decisiones las toma únicamente el líder. Existe una escala vertical, de arriba hacia abajo. Y es el líder el que fija las directrices y normas sin tener en cuenta las opiniones de los que dirige. La razón principal, aquí vamos a entender el por qué hay líderes que deben ser autoritarios, es decir, delegar y que los demás lo hagan. La razón principal es que no tiene demasiada confianza en el resto de los integrantes y se trata de un liderazgo unidireccional. Al no existir la participación del grupo, puede seguir para tomar decisiones de forma rápida. Habrá un momento, que el pastor nos lo ha hecho también para que vayan enterando, donde es necesario que él delegue y nosotros obedecemos. Amén. Porque dice que es para que el propósito o una función se realice de forma rápida. Amén. Es decir, un líder debe tener también esta forma de liderar. Amén. Porque, por ejemplo, yo ya estuve de líder de varias, como 7 docentes, y no todas eran iguales. Cada cual era una cabecita diferente, un proceder diferente. Yo sabía cuál estaba más capacitada, a cuál yo le podía decir tal cosa, y ella ve, aquí estoy, y a cuál le decía tal cosa, y luego, ¿cómo era que me dijo? Y yo tenía que sentarme y explicarle y desmenuzarle. ¿Sí? Uno conoce cuáles son las personas con las que uno trabaja. Y con cada una de ellas yo tenía que comportarme distinta. Amén. Muy bien. Seguimos.
liberal o laissez-faire, así se llama. Dice así, liberal, vamos a decirlo así. Este estilo también se denomina delegativo. El líder deja total libertad a su grupo para que adopte las decisiones. La consecuencia de esto puede derivar en niveles de productividad bajos. Eso es lo malo. Cuando uno dice de repente, bueno, me voy a confiar. En esta ocasión, en este proyecto me voy a confiar. Voy a delegar. ¿Sí? Es como cuando el dueño de la casa se fue y le dejó el proyecto al mayordomo y el mayordomo tenía que delegar y el mayordomo se puso a malgastar las cosas del dueño de la casa, ¿verdad? Entonces el dueño se desconfió del mayordomo, pero realmente el mayordomo no hizo lo que tenía que hacer. Entonces hay líderes que dicen, tenemos este proyecto, ¿verdad? No les voy a poner más ejemplos porque después salen exhortadas las hermanas. Cuando tú tienes un proyecto, bueno, tú sabes, mira, tú te delego esto, a ti te delego esto, a ti te delego esto, 5 cosas, cada una toma el mando y me organizan el culto. Cualquiera de esas 5 falla en algo. ¿Amén o no amén? Y tú tenías confianza por darles la libertad de verlas si realmente iban a explosionar. ¿Sí o no? Porque si ya tienes 2 años enseñándoles cómo hacer la tarea y te confías y le delegas, vamos. Les voy a confiar, háganlo. Y después es que mi líder, ¿sí me explico? En ese momento usted se toma también el tiempo de ser un poco liberal. Voy a delegar. Y le fallaron, pues. Amén. No hicieron como tantos años viene enseñándole. Amén. Entonces, hay en un tiempo de tu liderazgo que también te muestras así. ¿Verdad? Es como voy a tirar lo que él come los peces para ver quién realmente me demuestra que aprendió. Amén. Eso es más que todo. El líder siempre lo hace por ver si realmente aprendiste o si aún tienes que continuar dándote mayor enseñanza sobre ese mismo punto. ¿Sí? Y una vez que uno se da cuenta, ay, se aprendió, vamos a darle otra situación, otra enseñanza, porque es una persona que está siendo capacitada, que va adquiriendo el conocimiento y lo está poniendo por obra y significa que ya está apta para un siguiente nivel. Amén. Y de repente los que no lo pudieron hacer, como dice, siga participando. Amén. Amén. Dice así, además de no existir intervención, en este caso del líder, la cabeza visible solo suele dar una opinión sobre el rendimiento del resto de los trabajadores, a no ser que le pregunten. ¿Sí? Yo lo he hecho, yo he delegado, chicas, vayan, háganlo. Y era para ver, no era porque era autoritaria, creen que es porque uno se acomoda, se sienta. No es, eso no es ser, eso es ser cruel. ¿Sí? No es ser autoritaria, que yo me acomode y quiera ver tu desempeño. Amén. ¿No es acaso Dios también con nosotros que estamos que le lloramos y Él se sienta a vernos nuestro desempeño? Él es el mejor ejemplo que les puedo dar. Amén. Participativo o democrático. Este tipo de liderazgo suele derivar en el entusiasmo y en la motivación por parte de los trabajadores, o sea, cada uno de los que están bajo autoridad, puesto que la toma de decisiones se comparte entre el líder y el grupo. Se da una buena comunicación, puesto que el líder mantiene una relación de amistad con el resto de los empleados y suma uno más. Es decir, con el líder son un grupo al mismo nivel. En el ámbito de trabajo, los niveles de productividad suelen ser altos. En el mundo de la empresa se suelen poner también en el foco de las teorías situacionales. Ya le voy a explicar. Que defienden que cada circunstancia requiere de un tipo de liderazgo para alcanzar los objetivos con eficiencia y eficacia en la organización. Es decir, un líder no tiene un estilo rígido. Yo soy solo autoritaria. Solo de que yo digo lo que se hace y obedeces y punto. No, es que no puede, porque si uno se rige solamente en eso, yo impediría el progreso de los que están bajo mi autoridad. Porque hay uno que tiene las ideas, las mejores ideas, y a veces ahí sí es malo, de que tú te das cuenta de que hay uno que tiene buenas ideas, pero tú, yo soy la líder. Y tú no le recibes su idea.
aún sabiendo que te facilita a ti, te apoya a ti, te hace crecer tu grupo, no quieres recibir su idea. ¿Sí? Entonces, eso está mal. El líder tiene que ser autoritario en cuanto a te delego, hazlo. Tiene que ser también liberal en cuanto decide tú lo que vas a hacer, de lo que has aprendido, ponlo por obra. Democrático, apoya a mi Añita, dime qué hago, necesito tu apoyo, tú tienes ideas, yo te he visto que tú tienes buenas ideas, yo soy la líder, pero dime lo que sabes. Eso es democrático. Soy a la par con los que están conmigo para sacar adelante un proyecto. ¿Sí? Un líder debe tener las tres cosas. Y por último, teocrático, como dijo la hermana Cindy. Dios es el que manda, ni tú ni yo, Dios. Dios dijo eso, se le reveló y hagamos todo lo que Dios dijo, que al final así tiene que ser. Amén. Bueno, hasta ahí en cuanto a lo que es liderazgo. Amén. ¿Vamos a tener alguna intervención de, no? Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el tema del discípulo. ¿Quién es un discípulo y qué es ser discípulos? Amén. Y requisitos y cualidades del discípulo. Muy bien, yo voy a hablar de lo que es la diferencia entre un líder y un discípulo. ¿Sí? De ahí mis hermanos van a explayarse. Un líder es aquel que, habiendo sido llamado por causa de sus talentos, dones, atributos, ejerce la autoridad, o sea, les da la autoridad para que ejerza todo el conocimiento que tiene. Amén. Un líder es aquel que enseña a otros a ser líder. ¿Sí? Un discípulo, en cambio, es aquel que enseña a otros a ser discípulos. Sí. Pero el discípulo es el que se sienta, dice el pastor Javi. Es el que se sienta a aprender. Sí. Pero yo estoy hablando de las diferencias. Un líder enseña a los discípulos a que sean líderes. Un discípulo se sienta a aprender. Sí, pero cuando él sale, ¿se han visto los compañeritos de la escuela? Oye, ayúdame esta tarea. Esta parte no entendí. Usted es discípulo, recibió clase de discípulo. ¿Su compañero qué es? Un discípulo. Se complementan para ser buenos discípulos. ¿Sí? Porque la enseñanza y el conocimiento y la aportación está sobre aquel que es su líder. Amén. Y si usted, tal cual como en la escuela, si usted se destaca entre todos los discípulos, si usted se gradúa con honores, a usted lo van a levantar como líder. Amén. Entonces la diferencia, un líder capacita discípulos para que se hagan y se formen como líderes. Amén. Y un discípulo se prepara para ser mejor discípulo, enseña a otro discípulo, pero él se capacita con un objetivo más en su cabeza. ¿Sí o no? Ir al siguiente nivel, que es ser un líder. Usted no puede venir aquí a capacitarte con el objetivo de, es solo porque sí, porque para llenar el cuaderno. No. Usted tiene que venir aquí con el objetivo de que mañana tiene que usted ser mejor que hoy. Amén. Y que mañana Dios quiere utilizarlo a usted para servirlo y que usted quiere ser utilizado para servirlo. Amén. Hasta ahí mi intervención. Continuamos con mi hermana Cindy. Amén. Entonces hablamos de los tipos de liderazgo que debe ejercer un líder y de la diferencia entre un líder y un discípulo. Continuamos. Amén. Vamos a ver versículos bíblicos que ilustran la diferencia entre un discípulo y un líder.
Vamos a leer Mateo 4:19. El libro de Mateo 4:19 y Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Del lado de acá, hermana Denise me ayuda con Mateo 4:19 y del lado de acá, hermana Yadira, ayúdeme con Primera de Pedro 5, 2, 3. Amén. Cuando lo tenga, póngase sobre sus pies y léalo, por favor. Primera de Pedro 5, 2, 3. Y Mateo, hermana Denise, 4:19. Vamos. Esa mano que se mueva más rápido. Mateo 4:19. Léalo, voz fuerte. Eso significa los haré discípulos. Vamos a leer 1 de Pedro 5, 2, 3. Primera de Pedro 5, 2, 3. Amén. Líder. Un discípulo se enfoca en aprender y seguir. Un líder se enfoca en dirigir y en guiar y enseñar. Amén. Listo. Entonces, ¿qué es ser un discípulo? La palabra discípulo en su etimología, según el latín, significa discipulus, que significa aprender o estudiar. En el latín, la palabra discípulo es discipulus, aprender o estudiar. En el griego, la palabra discípulo es matetes, M-A-T-H-E-T-E-S. Matetes, le leo como está escrito. T-E-S. ¿Qué significa aprendiz o estudiante? Y en el hebreo, la palabra talmid, que significa estudiante o aprendiz. Entonces, ¿perdón? En hebreo, la palabra talmid, estudiante o aprendiz. Amén. Entonces, tanto en el latín como el griego y como en el hebreo, el significado principal de discipulado es aprendiz o estudiante. Amén. Entonces, ser un discípulo es seguir y aprender de un maestro o un líder. El discípulo se compromete a seguir las enseñanzas, principios y valores que su maestro le enseña y que los aplica en su vida diaria, ¿verdad? Recordemos que cuando Jesús llamó a los 12, ellos ¿qué hacían? Cada una de las enseñanzas que Jesús les daba, ellos tenían que ponerla por obra. Entonces, un discípulo es el que estudia, el que aprende y que pone por obra todo lo que su maestro o su líder le haya enseñado. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Ahora, ¿quién es un discípulo de Dios? ¿Quién cree usted que es un discípulo de Dios? Los veo calladitos. ¿Quién es un discípulo de Dios? ¿Perdón? El que sigue a Cristo. Entonces, ¿usted es un discípulo de Dios? Amén. ¿Usted sigue a Cristo? ¿Usted sigue al pastor o sigue a Cristo? Entonces, si usted sigue a Cristo, es un discípulo de Dios. Amén. Hay referencias o puntos que nos describen quién es un discípulo de Dios. El primero, es una persona
que sigue y aprende la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Una persona que sigue y aprende. Segundo, tiene un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Recordemos que el discípulo, ¿qué hace? Aprende lo que el maestro le enseña. ¿Y qué más hace? Pone por obra. Pone por obra. Entonces, el discípulo tiene el corazón dispuesto a aprender y a obedecer. Vamos a leer Hechos 9. El libro de Hechos, capítulo 9. ¿Lo tiene? ¿Qué tiene como título? De Saulo. ¿Quién conoce a Saulo? ¿Usted conoce a Saulo? Lo ha leído ya. Lo conoce a través de la palabra. Listo. ¿Quién era Saulo, mis hermanos? ¿Quién era Saulo? ¿Ah? El que seguía a los cristianos. ¿Qué más hacía Saulo? Era malo, ¿verdad? Muy bien, entonces, el libro de los Hechos capítulo 9 nos relata y nos enseña cómo fue la conversión de este hombre en ese momento llamado Saulo. Dice que Saulo era el que perseguía, el que mataba y asolaba a los cristianos. Esa era la misión, ese era por lo que él vivía y respiraba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando este Saulo se dirigía hacia un lugar a seguir cumpliendo con su misión? ¿Qué sucede? ¿Perdón? No, pero ¿qué pasa? ¿Lo sigue Cristo? Tiene un encuentro con Dios. Entonces dice que, parafraseando la historia, ¿verdad? Dice que este hombre iba de camino y que de pronto viene una luz incandescente sobre él que le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y empieza un diálogo entre Saulo y el Señor, ¿verdad? ¿Qué sucede con este hombre? Que a partir de ese momento, ¿él qué hizo? ¿Qué tuvo en su vida? Una transformación. Al momento que él escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Él siguió haciendo lo mismo, es decir, siguió persiguiendo a los cristianos. No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Él cambió. Como dice aquí, tuvo un corazón dispuesto, escuchó y obedeció, ¿verdad? Porque a partir de ese momento, cuando Jesús se le presenta a Saulo, Saulo empieza una transformación. Una transformación que cambió toda la vida de este hombre. De ser un seguidor de los cristianos, ahora era un cristiano más. Y es cuando viene el cambio de nombre. De Saulo de Tarso pasa a ser Pablo, el apóstol, aquel que se le acreditan muchas cartas y muchos libros dentro de la Biblia, un hombre que era, aparte de ser discípulo, porque él empezó como discípulo, mire esto, él empieza, él escucha y él obedece, pero cuando él escucha, obedece y pone por obra, ¿en qué se convierte? En un gran líder, ¿sí? Lo que decía mi hermana, escuchó, ¿verdad? Aprendió, se empapó y luego fue levantado como un líder, ¿sí? Entonces, eso es un discípulo. Un hombre o una mujer que tiene un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. 3. Un discípulo está con el Señor íntimamente, conoce su corazón y predica su palabra. Amén. Un discípulo está con el Señor íntimamente, conoce su corazón y predica su palabra. Como referencia, el libro de Marcos, capítulo 3, verso 14. Si usted lo está apuntando, coloque ahí Marcos 3, 14. 4. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Mateo 5:1.
1, 2, 3, 4. Quinto, un discípulo es semejante al Señor en su muerte. Filipenses 3:10. Quinto, un discípulo es semejante al Señor en su muerte. 6. Un discípulo siente y actúa como su Señor. Un discípulo siente y actúa como su Señor. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién dijo estas palabras? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y segunda de Corintios 3. 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, un discípulo es una persona que sigue y aprende la doctrina de Dios, tiene un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. El discípulo está con el Señor íntimamente, conoce su corazón y predica su palabra. Es un seguidor de Cristo, es semejante a Dios en su muerte y siente y actúa como su Señor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué era un discípulo? ¿Se olvidaron? ¿Se olvidaron? ¿Cómo? Un discípulo sigue y aprende de su maestro o de su líder y se compromete a seguir las enseñanzas, principios y valores y los aplica en su vida diaria. ¿Sí? Amén. ¿Estamos hasta ahí? Gloria a Dios. Vamos siguiendo hablando de los discípulos, pero estamos hablando de discípulos cristianos, no estamos hablando de otros discípulos, porque también hay discípulos en los seculares. En cualquier rama, el que está aprendiendo también es un discípulo. Cuando usted está en la universidad, está aprendiendo, se vuelve un discípulo, porque usted está aprendiendo de un maestro. Pero hoy nos hemos centrado en los discípulos cristianos. Y vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 43 y 44. Por favor, mi hermana Mayra, por favor, me lo lee. Y otro me lee Lucía Pazmiño, Mateo 10:1. Marcos 10, 43 y 44, mi hermana Mayra. Léalo, por favor. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Un discípulo está diciendo que para ser grande, primero tiene que servir, ser servidor. Y creo que esta es la historia cuando los dos discípulos de Jesús, la mamá le fue a pedir que el uno lo ponga a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús le dijo, primero, para ser un discípulo tiene que aprender. Y por eso estamos aquí, aprendiendo para después ser líder.
aprendiendo para después estar delante de una congregación. Hermana Lucía, Mateo 10:1. Amén. Es correcto, cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, dice la palabra de Dios, para que pueda reprender toda enfermedad. Usted, como los discípulos anteriores, digámoslo del principio, usted también tiene autoridad. Usted tiene autoridad en la boca. Usted puede reprender enfermedad, usted puede reprender todo espíritu inmundo. Pero ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque quizás somos neófitos, o quizás tenemos temor, o quizás si vamos a orar por alguien, quizás esa persona se pueda morir. Pero todo lo tiene el control de nuestro Padre Celestial. Si a usted lo pone a orar por alguien, tiene que hacerlo. Y no importa el resultado, lo que importa es ser obediente. Un discípulo principalmente es ser obediente a su maestro. Y nuestro maestro principal es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Dice, un discípulo esté relacionado con el reino de Dios. Romanos 8, 9 y 10. Por favor, mi hermana Denise Puya, léalo. Y mi hermana Wendy, por favor, 1 Corintios 3:16. Un discípulo está relacionado con el reino de Dios. Le dije Romanos 8, 9 y 10. Amén. Mi hermana Wendy, por favor, 1 Corintios 3:16. En una simple palabra, Dios nos está diciendo que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos ese vaso de honra que Dios ha cogido para que el Espíritu de Él pueda morar en cada uno de vosotros. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que poder ser ese templo del Espíritu Santo? Tenemos que desechar todo eso que nos impide de ser santos. Como santo es nuestro Padre Celestial, como santo es nuestro Señor Jesucristo. Quizás la falta de perdón, quizás el odio, el rencor, vanagloria, el ego, muchas cosas, muchos pecados que nosotros quizás lo damos desapercibido, pero son pecados ocultos que nosotros tenemos. Pero el Dios grande, el poderoso, el mismo Dios de todos los tiempos, quiere que nosotros seamos santos como Él santo. Pero para hacer eso, tenemos que despojarnos de tantas cosas. Que quizás usted como yo no la vemos, pero nuestros hermanos sí ven. Dice, mira, ve, allá va el hermano, es engreído. O el hermano es bravo, como siempre me lo han dicho a mí. Pero, gloria a Dios, ya estoy cambiando. Gloria a Dios. Dice, un discípulo permanece en el Señor y camina en santidad, guardando su palabra. Juan 15, 5, 8. Mi hermano Roldán, por favor, léala. Juan 15, 5 al 8. Un discípulo permanece en el Señor y camina en santidad guardando su palabra.
Amén. Lo que nos está diciendo la palabra, que tenemos que ser en una sola palabra, ser santos como nuestro Padre Celestial y seguir su ejemplo, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Cristo, siendo hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, se bajó de su vestidura y vino a servir, a no ser servido. Vamos. Un discípulo se niega a sí mismo. Lucas 9:23, mi hermana Yadira Zamora. Y Mateo 12:49-50, mi hermana Yadira Yagual. Yadira, Lucas 9:23 y Yadira Yagual, Mateo 12:49-50. Un discípulo se niega a sí mismo. Amén. Mi hermana Yadira Yagual, Mateo 12:49-50. Mi madre y mi hermano son los que hacen la voluntad del Padre. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra? Que para ser un discípulo de Cristo tenemos que primero negarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos negamos a nosotros mismos? Poniendo en primer lugar a nuestro Dios, en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo y poder hacer la buena obra. Quizás esa obra que quizás muchos no la hacemos, quizás por el trabajo, quizás por cosas que el mundo y el enemigo le pone y no lo hacemos. Quizás de ir a predicar, quizás de hacer un evangelismo y no estamos siendo unos buenos discípulos. Y Dios quiere que para ser un discípulo, usted como yo, tenemos que negarnos. Tenemos que darle el tiempo a Dios. Y dejar, así como Jesús, cuando dice que los hermanos y la mamá fueron a verlo y le dijeron a Jesús, tu mamá y tu hermano están afuera, maestro. Y él le dice que miró a la derecha, a la izquierda, dijo, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad del Padre. Y eso es lo que quiere Dios hoy, que como discípulos de Cristo dejemos todo parentesco. Y no es con eso que aborrezcamos a nuestros familiares, sino que pongamos en primer lugar la obra del Señor. Un discípulo bendice y glorifica el nombre del Señor. Lucas 19:37-38. Me lo lee mi hermana Nancy. Lucas 19:38. 37-38, mi hermana Nancy. Jerusalén, Jerusalén. Aleluya.
Amén. No quiere decir que para ser un buen discípulo de Cristo tenemos que bendecir a nuestro Padre Celestial. Tiene que Él estar en primer lugar. El primer lugar que tenemos que tenerlo a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Él dio su sangre por ustedes y por mí. No fue otro. No podemos decir, no fue la Virgencita, no fueron los santos, sino Jesucristo, nuestro Señor. Es el único. Y tenemos que siempre bendecir. Y todo lo que lo hagamos es por la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Y mediante el nombre de nuestro Padre Celestial. Y así mismo, hoy nos está diciendo que todo lo que hagamos es para la gloria y honra de nuestro Señor. Dice, un discípulo sufre aflicciones. Juan 16:33 y 2 Corintios 1:15. Mi hermano Javier Zamora. Juan 16:33. Se fue. Mi hermana Marta Cayetano, por favor. Alex. 2 Corintios 1:15. Amén. Alex. 2 Corintios 1:15. Amén. ¿Qué no quiere decir la palabra de Dios? Que nosotros en el camino de Dios no vamos a tener todo, digamos, paz, tranquilidad. Porque sabemos que tenemos un enemigo, un adversario que se llama el diablo. Y siempre nos va a atacar. Y vamos a tener aflicción. Y esa aflicción, dice Dios, que así como lo tuvieron nuestros hermanos en otros lugares, la vamos a tener nosotros. Pero tenemos que confiar en quién, en nuestro Padre Celestial, en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, el mismo de todos los tiempos. Y por último, un discípulo ama a las almas. Juan 21:15-17. Mi hermano, mi hermana Cielito, por favor. Juan 21:15-17. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Diga. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que estar atentos a quién. Como dijo nuestro Padre Celestial, cuando le preguntaron, ¿cuál es el mejor o el principal mandamiento? Jesús le dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es igual a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que le dijo Jesús no era un amor egoísta, sino un amor ágape, un amor que se despoje, digamos, un amor que así como quiero que a mí me ame, tienes que amar a tu enemigo, tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a tu pariente, tienes que amar inclusive a la persona que nos hace la vida de cuadrito. ¿Por qué? Porque son enseñanzas que Dios nos da, porque así Él nos amó y nos seguirá amando, aunque somos infieles, Él sigue siendo fiel. El mismo Dios de todos los tiempos, y creo que nos ha dicho que cada uno que nosotros somos discípulos de Él, tenemos que en estos tiempos cambiar nuestra manera de pensar y caminar más en santidad como es santo nuestro Padre Celestial. A continuación, mi hermana
Andrea va a hacer pregunta y respuesta. Gloria a Dios. Preguntas preguntonas, amén. Vamos a tener el tiempo de las preguntas.